7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 2, 5, 7. 2, 5, 7. 2, 5, 7. Muy buenos días. Hoy vamos a continuar con los circuitos en nuestro programa de Cocodrilo Eclipse y vamos a seguir haciendo circuito con los diodos como empezamos a trabajar la vez anterior. Pero hoy vamos a trabajar con una especie de diodo distinto como son los LED. Vamos a empezar con los circuitos y para ver un poquito esto vamos a trabajar dentro de las lámparas. Por ejemplo, tenemos un diodo. Si a esto le ponemos un interruptor y lo conectamos como cualquier circuito que veníamos y estábamos acostumbrados a realizar, vamos a notar que cuando lo encendemos el diodo se quema. ¿Por qué se quema? Se quema básicamente porque no soporta tanta intensidad. ¿Se entiende? Entonces, para que esto no suceda, nosotros tenemos que hacer que de esta fuente llegue al diodo la cantidad de tensión que el diodo pueda soportar. Si nosotros agarramos y armamos otro tipo de circuito, vamos a suponer que vamos a armar con un diodo rojo, un diodo amarillo, para que tener un poco de multicolor, y agarramos y formamos un circuito paralelo le ponemos el voltaje adecuado y lo conectamos al encender. Vemos que el rojo encendió bien, pero los otros no alcanzan a encender. ¿Por qué? Porque los otros tienen una capacidad mayor. El rojo con 1.9 estaría, y si yo lo cambio a 2.5, me lo estaría quemando. Entonces, si no le ponemos el voltaje adecuado, el diodo se terminaría quemando. Vamos a hacer una prueba. A este mismo diodo, por ejemplo, le vamos a poner una resistencia. Vamos a buscar un LED, por ejemplo un amarillo, lo conectamos y nosotros vamos a darle 9 voltios. ¿Sí? Enciende. Fíjense que con 9 voltios nosotros agarramos, lo apagamos, volvemos al origen, le ponemos 10K y no enciende. Lo apagamos y yo le pongo 2K y ya enciende un poquito más. Ahora si yo a esto le pongo 800
ohmio solamente, va a encender mucho más. Y si yo le pongo a esto, en vez de 800, le pongo 500, enciende mucho más. Es decir que si nosotros dejamos pasar un exceso de tensión, me lo va a quemar. De lo contrario, no lo va a dejar encender. Pero si también pasamos menos tensión de la que tiene que pasar, lo va a, no lo va a encender directamente. Entonces, nosotros vamos a armar otro circuito, un circuito paralelo, donde podamos armar con uno, dos y tres LED. Lo conectamos, conectamos el circuito y conectamos acá. Lo que antes no encendía, ahora estaría encendiendo. Es decir, que me estaría dejando pasar la tensión que yo necesito. De todas maneras, si apago esto con 350 ohmios, encenderían un poco más. Ahora vamos a armar otro tipo de circuito donde tenemos una fuente, un interruptor, una fuente que le vamos a poner 12 voltios y vamos a conectar, por ejemplo, 1, 2, 3, vamos a poner otro más, 4 y 5. Y vamos a poner otro LED más. Ponemos una fuente, un interruptor, una fuente de y 15 menos 14.5. Lo que sucedió es que, ¿por qué prenden todos y por qué prenden todos y no tengo una resistencia? Porque es un circuito serie. En los circuitos serie, el voltaje se divide entre la cantidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 LED. Si yo divido los 14 por 7, el voltaje que me llega es muy limitado. ¿Estamos? Si nosotros agarramos y yo le pusiera para leer el voltaje, me está diciendo que está llegando 2 voltios y 201. Es decir, es lo que necesita para poder encender sin ningún tipo de problema. Ahora, dijimos, una fuente de 9 voltios, un LED. Vamos a poner vamos a ponerle un interruptor y vamos a ponerle una resistencia, dijimos, de 340 ohmios. Y si a esto lo conectamos, no estaría
encendiendo, normalmente por más que tengamos una fuente de 9 voltios. ¿Estamos? Fíjense que sencillo que resultó. Ahora también en Cocodrile nos da la posibilidad, por ejemplo, de armar esto. Le podemos poner un pulsador, le vamos a poner una resistencia y le vamos a poner un LED. Vamos al pulsador, conectamos y siempre que tenga una resistencia, esto tendría que funcionar perfectamente. ¿Se entiende? Así que muchísimas gracias. Los esperamos en el próximo video.